Amigos míos, hola, ¿qué tal? Les mando un besote, un abrazo. Buenos días, 20 de mayo, un día como hoy, pero de 1902 nació la República de Cuba. Durante toda nuestra vida de yogur de soya, los dinosaurios nos han dicho que la República no era la República, sino una neocolonia. Hoy yo les voy a desmentir todo eso. Vamos a hacer un recorrido express por los primeros 4 gobiernos que tuvo la República de Cuba de 1902 hasta 1925. ¿Qué se hizo en estos primeros 25 años? Bueno, los antecedentes de la creación de la República están en el año 1900, cuando el 5 de noviembre se reunieron en La Habana el comité encargado de redactar la Constitución, compuesto por 31 delegados y presidido por Domingo Méndez Capote, quien sería vicepresidente de Cuba en el gobierno de Tomás Estrada Palma, y Alfredo Zayas, futuro presidente de 1921 a 1925. El 21 de febrero fue aprobada oficialmente la Constitución. Bueno, aquí ahora vamos a usar el pragmatismo y la mente fría. A esa Constitución siempre le sacan la papa podrida de la enmienda Platt, enmienda que autorizaba la intervención norteamericana cuando el gobierno estadounidense lo estimara conveniente y otros intereses sobre el territorio cubano, como la isla de Pinos, que estaba en poder de los norteamericanos. Sobre la isla de Pinos les hablaré más adelante. Es cierto que este apéndice a la Constitución era un chantaje emocional para los cubanos, no se puede negar eso, pero recuerden, mente fría y pragmatismo. Era la enmienda Platt en la Constitución o los americanos metidos en Cuba todo el tiempo que les diera la gana. Es así, es así, fíjate con J, así. Cuando eres un país pequeño y más un país que está naciendo, tienes que usar la inteligencia, tienes que usar la maña. A lo mejor no puedes lograr todos tus objetivos de manera inmediata, pero si usas la cabeza, poco a poco se logran. Ya verán por qué se los digo. La enmienda Platt se aprobó con 15 votos a favor y 14 en contra. Una elección durísima, pero dura Magalis de verdad. Y bueno, aquí les doy un detalle curioso. ¿Saben quién fue uno de los redactores de la Constitución que votó a favor de la enmienda Platt? Gonzalo de Quesada, el secretario personal y albacea de los documentos de José Martí. Muchos de ustedes me preguntarán, Luis, ¿pero cómo es esto posible? Señores, mente fría y pragmatismo. Mi queridísimo Gonzalo también sabía que era preferible tener un vecino incómodo, lejitos, en vez de un agregado metido en la casa. Bueno, el 12 de junio de 1901 Cuba tuvo su primera constitución, y ahora vamos para el 20 de mayo de 1902. En el Palacio de los Capitanes Generales, en presencia de Máximo Gómez y el presidente electo Tomás Estrada Palma, se arrió la bandera norteamericana y el generalísimo izó la bandera cubana. En paralelo, desde el Morro se hizo también otra bandera cubana, y así quedaba oficialmente proclamada la República de Cuba, reconocida en el momento de su fundación por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México. Máximo Gómez era un viejo duro, de pocas palabras, pero ese día estaba muy emocionado, se veía. El viejo dijo: creo que hemos llegado. Yo me imagino a Gómez en ese momento, sus recuerdos, las guerras, la primera carga al machete que él mismo dirigió en noviembre de 1868. Señores, habían pasado 34 años de luchar por la libertad de Cuba. En esos 34 años, Gómez vio morir a Céspedes, a Gramonte, a todos los Maceos, a José Martí, a su propio hijo. En ese momento las caras y los recuerdos de tantos amigos muertos seguro pasaban a millón por su cabeza, y también las caras de los españoles, y el olor de la pólvora, el toque de la corneta, la caballería. Muy fuerte ese momento para Máximo Gómez. Creo que hemos llegado. Ahora comencemos con los logros de los primeros 25 años de República. ¿Recuerdan la enmienda Platt? Pues el 8 de noviembre de 1902, el secretario de Estado de los Estados Unidos, amparado en dicha enmienda, exigió que le dieran
4 territorios cubanos, 2 al norte y 2 al sur, para establecer bases navales: Bahía Honda, Nipe, Cienfuegos y Guantánamo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno cubano? Negativo, nada de 4 territorios, te doy solo 2 y tampoco regalado. No. Alquilado. Págame. ¿Ven cómo empieza el contrapunteo? Sí, pero no, pero sí. Cuando eres un país pequeño tienes que usar la cabeza. Los 2 territorios que Cuba le alquiló a Estados Unidos fueron Bahía Honda y Guantánamo. ¿Ok? La primera administración de Tomás Estrada Palma encontró un país arruinado y destruido por la guerra. Estrada Palma, cosa que nunca te dicen en la escuela, fue conocido por su austeridad. Era un tipo súper sencillo, tenía un solo traje para trabajar. Fue el único presidente de toda la historia de Cuba hasta hoy que no desvió ni un centavo del presupuesto estatal. En solo 3 años de gobierno, basado en una política de más ingresos que gastos, logró un superávit en el Tesoro Nacional que ascendía, escuchen, a $24.817.148 con 96 centavos. Fíjense que hasta los centavos estaban contados. Qué honestidad. Esta cifra de dinero para la época era un logro tremendo. Parte de este dinero después fue asignado a las otras provincias cubanas para la construcción de edificios públicos y carreteras. Pero bueno, la página oscura de su gobierno fue solicitar la intervención norteamericana, que duró de 1906 a 1909. ¿Por qué solicitó esta intervención? Bueno, en otro video les cuento eso, en otro video les cuento toda la verdad. Una historia complicada. Ahora seguimos con las cosas positivas. El segundo presidente de Cuba fue José Miguel Gómez, elegido con el 60% de los votos en 1908. Este presidente, la historia de los dinosaurios solo te cuenta que le decían tiburón, que si se baña pero salpica, porque tenía su gente, su piquetico de la Guara, que salía favorecida. Estos dinosaurios, hablando de gente y piquetico de la Guara, ponga esa y toda la élite de dinosaurios panzúos esto. Pero bueno, seguimos. José Miguel Gómez, la parte que nunca te cuentan es todo lo bueno que hizo este hombre durante su gestión. Mira, se modernizó la infraestructura urbana, el ferrocarril, los puertos se dragaron y se acondicionaron para el comercio, se creó el acueducto de La Habana, se pavimentaron las calles, fue instalado el sistema telefónico, se prohibió el pago por vales a los trabajadores y se creó la ley del salario. Fue creada la Academia de Historia de Cuba, la Academia de Artes y Letras, el Museo Nacional, se fundó el Banco Territorial de Cuba, se reorganizó la Biblioteca Nacional y se creó un sistema de bibliotecas públicas. Estimuló, escuchen, la inmigración al país. No que los cubanos se fueran, sino que los extranjeros vinieran a Cuba a invertir, a trabajar, y lo logró. Se registra la entrada de 140,000 extranjeros para establecerse en la isla en aquella época. Durante su gestión ocurrió también uno de los hechos más tristes, más nefastos de nuestra historia: la masacre a los miembros del Partido de los Independientes de Color. Algo muy feo que lleva un video con más calma y con muchísimo respeto. No obstante, durante este problema con los independientes de color, el ejército norteamericano y voluntarios se ofrecieron para desembarcar en Cuba. El gobierno cubano dijo que no se metieran, que eso era un asunto interno. Ven que todo no es en blanco y negro, ni que hacíamos todo lo que querían los gringos. En el año 1913 llega otro presidente, Mario García Menocal, el primer y único presidente en ser reelegido en elecciones. Durante su gobierno se tomaron leyes significativas para la historia de Cuba. Lo primero que enfrentó el gobierno de Menocal fue la conocida reclamación tripartita que llevaba a cabo Francia, Alemania e Inglaterra, quienes demandaban indemnización por los daños ocurridos en sus propiedades durante la Guerra de Independencia de 1895. Menocal no le hizo swing a eso, dijo que aquello no era su maletín. Al final, los 3 países
desistieron. Cuba no pagó y no pasó nada. Ven que la historia no es en blanco y negro. En esos años en Cuba circulaban varias monedas extranjeras y el país no contaba con la suya propia. Por lo tanto, se decretó la creación del peso cubano. El 29 de octubre de 1914 fue aprobada la Ley de Defensa Económica, donde el país reconocía su derecho a imprimir monedas de plata, oro y níquel. El peso cubano estaba igualado en el mercado interno al dólar norteamericano, 1 por 1. En la administración de Menocal se profesionalizó la educación y se crearon las escuelas normalistas para maestros. Se separó la enseñanza urbana y rural y a esta última se le agregó la instrucción agrícola como parte de su sistema educativo. Se creó un cuerpo de profesores ambulantes para ir hacia las zonas montañosas del país. Se construyeron nuevos edificios en la Universidad de La Habana para las facultades de Astronomía, Física y Química. En materia civil, el 29 de julio de 1918 fue promulgada la ley de divorcio, un derecho prohibido en el país hasta ese momento, y producto de la Primera Guerra Mundial, Cuba tuvo uno de los mayores auges económicos en el sector azucarero, conocido como la danza de los millones. En esa etapa cuentan que los hacendados encendían sus tabacos con billetes de 50 pesos. Por supuesto, este gobierno tampoco estuvo exento de polémica. Nada es en blanco y negro. Hubo un manejo autoritario de la política y supresión de las garantías constitucionales varias veces ante las amenazas de huelga de los trabajadores. Pero, como corresponde en una democracia, en 1921, al terminar su mandato, Menocal entregó el poder. ¿Quién vino? El chino. El chino, no la China. El chino Alfredo Zayas. Este le dio a las mujeres el derecho al voto. Favoreció al ejército, específicamente a los sargentos, en materia de condiciones de vida y salarios. Existe un dato curioso con Alfredo Zayas. Uno de los encargados de custodiarlo era nada más y nada menos que Fulgencio Batista cuando era sargento. Zayas sorprendió un día a Batista leyendo en su biblioteca personal y lo bautizó como el sargento Polilla. Interesante. Ustedes recuerdan que al principio les hablé de la isla de Pinos. Pues mira esto, el gobierno de Zayas negoció con Estados Unidos y este le devolvió a Cuba ese territorio. Ven que la historia no es en blanco y negro. Zayas, durante su mandato, permitió la libertad de prensa sin censura. En fin, amigos míos, mira, en estos primeros 25 años se construyó más que en los últimos 63 años de desastre y destrucción. Hoy no tenemos un presidente honesto como Estrada Palma, que no se roba el dinero del país. El acueducto de José Miguel Gómez está súper viejo y La Habana está llena de salideros. En lugar de traer inmigrantes, los cubanos huyen a donde sea. Con Menocal tuvimos el peso a 1 por 1 con el dólar. Hoy la inflación es asquerosa y el peso cubano no vale nada. Jamás hemos visto en los últimos 63 años una danza de los millones para el pueblo. Solo la danza de los millones de la familia Castro. Con Zayas tuvimos libertad de prensa. Hoy tenemos un código penal donde hasta respirar es un delito. Es más, la enmienda Platt fue derogada el 29 de mayo de 1934. En 1934 sacamos a Estados Unidos de la Constitución cubana. Ven que todo no es en blanco y negro. Cuando eres un país pequeño tienes que usar la cabeza. En 1934 ya la isla de Pinos era nuestra y le dimos bajanda a la enmienda Platt. Hoy el régimen cubano le está perreando 3 medidas por dioseras a Biden. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Un día como hoy, 20 de mayo de 1912, funda la República de Cuba. República que tenemos que fundar de nuevo cuando salgamos de estos dinosaurios.
Hasta la próxima. Si crees que este trabajo vale la pena, suscríbete en YouTube, like y seguir si estás en Facebook. Si veo que comparten este video, que valoran este trabajo, les hago una segunda parte de 1925 a 1959. Depende de ustedes. Un besote y chao.